cuando el ángel se le presenta a María, María tiene dos preguntas. La segunda surge de la primera. La primera no la dice con la voz, la piensa, y el ángel, sabiendo lo que está pensando en su pregunta, el ángel le responde. Entonces quiero que vayamos por favor ahí a Lucas capítulo 1. Lucas 1. Versículo 26. Vamos a leerlo, voy a leerlo completo hasta el versículo 38 para tener el contexto completo. Pero me voy a quedar en una partecita que ya habíamos empezado a ver la vez pasada, ¿de acuerdo? Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, le dijo, te saludo muy favorecida. El Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba mentalmente, ¿qué clase de salutación sería esa? Entonces, miren que la premisa empieza, el entonces es el que sigue la idea anterior. O sea, lo que el ángel le dijo es la respuesta a la pregunta. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, segunda pregunta, esta sí es de vos. ¿Cómo puede ser eso? Yo no conozco varón. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí desde que también tu parienta, Elizabeth, ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces el ángel se fue. Entonces, estamos analizando la primera pregunta de María, que no es hecha de viva voz, sino es una pregunta en su mente. ¿Qué clase de saludo es este? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, María tuvo dos preguntas. La primera pregunta que ella hizo fue una pregunta que tenía que ver con el saludo que el ángel estaba haciendo. No es un saludo normal entre los judíos que alguien entre y lo salude de esa manera. Normalmente es shalom, que es paz. El ángel no llega diciendo eso. Entonces, para María es qué clase de saludo es ese. Pero todavía más, muy favorecida, eso es mucho más complicado para entender para una jovencita, seguramente era joven, para una jovencita en Nazaret. Pero no solamente eso, es que además de decirle que ella es muy favorecida, le dice el Señor está contigo. Bueno, para nosotros eso es una expresión que todo el mundo dice. Dios esté contigo, que Dios te lleve, que Dios te traiga, que Dios y a Dios lo ponen ahí de guardaespaldas durante todo el tiempo. Pero para un israelita, eso de que el Señor está contigo es una expresión que nosotros podemos entender si la escuchamos en ¿cómo se llama? En arameo, en hebreo, perdón. Cuando él le dijo eso, ella entendió, Emanuel,
¿Entendieron? Sí. No solamente le dijo hola o salve, yo, que soy un ángel, te saludo. O sea, yo vengo a ti para saludarte. Soy un ángel, por lo tanto, soy enviado para saludarte. El saludo es, eres una persona con el favor de aquel que me envió. Como yo soy un ángel, soy el ángel Gabriel, a mí me envió Dios. Y por lo tanto, tú eres muy favorecida de parte de Dios. Pero luego viene y le dice, Emanuel. Esa expresión tampoco es normal. Dios contigo. Ok. Entonces, por eso ella quedó como, ok. Y la pregunta es, ¿qué clase de saludo es ese? Entonces, lo que nosotros vimos la semana anterior, nosotros vimos el saludo, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí, señor. Ok. Lucho, una intervención. Ujú. Es tan delicado eso de que el Señor está contigo. Para un judío, eso expresado podía llevar incluso a morir apedreado. ¿Por Sí, qué? no solamente eso, es el hecho de estar ante la santidad de Dios, lo cual implicaría para una persona no solamente es arrodillarse, es, ¿cómo se llama eso? Es algo como, no hay ninguna posibilidad de salvarme. Estoy ante la santidad de Dios. Eso es lo que era verdaderamente tremendo. ¿Ok? Perdón, es que le respondo a Gustavo. Esa expresión de que uno estaba con Dios o Dios con uno era considerado una blasfemia porque Dios no podía estar con uno. Para ellos, para los judíos, Dios era una entidad completamente diferente y no podía haber una persona que estuviera o se asemejara a él. Acuérdense por qué razón al Señor casi lo apedrean cuando él lee el rollo y tiene que salir. Cuando dice, Sí. Específicamente sí. Y la razón de eso Gracias. realmente es porque la santidad de Dios no puede mezclarse con la absoluta pecaminosidad del hombre. Entonces, pues no. Por eso el Señor solamente podía, en la presencia de Dios, solamente estaba el sumo sacerdote y en el templo, no en cualquier sitio. Ok, entonces lo que nosotros vimos la semana pasada está en la salutación, ¿sí? Y tres cosas le dijo el ángel. Yo me voy a quedar después con la tercera, pero hay que recordar la primera, las primeras dos. Lo primero que le dijo es, has hallado gracia. Lo segundo que le dijo es, concebirás, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Miren bien que lo que el ángel le está diciendo no es, María, no sé si tú quieras, pero es probable que vayas a concebir. No, el ángel de una vez le está diciendo lo que él ya sabía que iba a pasar. Dios le había enviado a decirle, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo y vas a llamar su nombre Jesús. Segundo favorecimiento es que vas a concebir, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso es algo increíble porque ella es una doncella. La primera cosa es, has hallado gracia. La segunda, tienes una misión para que vas a cumplir. Y la tercera es la descripción de ese ser. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ese reinará sobre la casa de Jacob para siempre era el establecimiento de realmente quién era este muchacho que iba a venir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el primer componente? Porque eres muy favorecida. Porque la gracia de Dios está contigo.
porque a Dios le ha placido regalarte su favor. Eres de Dios. Eres un Gabriel. ¿Recuerda lo que significa la palabra Gabriel? Mensajero. Mensajero. Gabriel, Gabriel, el nombre Gabriel. Mensajero es ángel. Mensajero, sí. Mensajero de Dios, ¿no es? Gabriel. Gabriel, yo les había contado la vez pasada. Gabriel es el hombre de Dios, la mano derecha de Dios. No más te digo. Ah, sí. 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 El Popeye ¿cómo que se llama? De Pablo De Escobar, Oliva. de Pablo Escobar, para que ustedes lo entiendan. Ah, ya, ya. La mano Popeye Oliva. derecha, la mano derecha de Dios, el que ejecuta directamente. Por eso cuando Gabriel se le presenta a Zacarías, él le dice, yo estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Qué le está diciendo? No es como cualquier otro ángel. No, los otros ángeles salen, van, llegan, se devuelven, hacen un montón de cosas que Dios le manda a hacer. Pero este dice, yo resido en la presencia de Dios. Yo soy uno de los ángeles que no me muevo de la presencia de Dios. Ese nombre es una gracia de Dios para con Gabriel. Es lo que le está diciendo a María. María, tú eres de las de Dios. Oiga, La qué gracia bonito de ese Dios está significado. contigo. La gracia de Dios está contigo. Por eso es que le dice, Emanuel, Dios está contigo. ¿Entienden? ¿Entienden? Es increíble. María entiende, ok, la gracia de Dios está conmigo. Esa gracia es porque, María, porque tú tienes que cumplir una misión que viene de parte de Dios. Vas a quedar preñada, vas a dar a luz, y vas a llamar el nombre del bebé que van a hacer y que además no tienen que hacerte fiesta de si es niño o es niña, no, es niño. Y se va a Baby llamar shower, no. La revelación del sexo. la revelación del sexo. Ahora esa es la nueva forma de sacar plata. No, no tienes que revelar ningún sexo. Dios ya dijo, es niño. Para que sepas. Tercero, ese niño es la profecía de Dios mostrada al mundo. Es el Mesías. ¿Por qué es el Mesías? Porque es aquel que tendrá un reino que proviene de la raíz de David y que el reino del trono de Jacob nunca va a morir. Por esa razón es que eres muy favorecida. La gracia de Dios está contigo, tienes una misión especial de parte de Dios y tercero, en ti se va a cumplir la profecía. No alguna de la profecía de Dios. La más grande de las profecías de Dios. Eso es lo que hasta ahora le está diciendo. ¿Ok? Pero yo no me quise pasar de esa parte sin mostrarles o enseñarles una cosa que es interesante. María no es que esté comiendo entero. María es una mujer que conoce muy bien las escrituras. María entiende claramente lo que el ángel le está diciendo. Cuando el ángel le dice a María, mira María, es el rey eterno del trono de Jacob. María sabe específicamente que esa profecía que se le dio a David era única y exclusivamente cumplida en el Mesías que iba a venir. No era posible cumplirla por Salomón, porque Salomón iba a morir. Así que para que un trono fuera eterno necesitaba ser un trono de Dios. Y lo que está diciendo es, el reino de Dios desciende sobre Israel. Israel tendrá a David en su trono eternamente y para siempre. Para que eso suceda, la raíz de Isaí debe nacer. Y María, Dios te ha escogido de todas las doncellas que existen en el mundo, perdón, en los israelitas, para que seas tú, o sea, Dios te ha escogido, tienes el favor de Dios para que seas tú la que cumplas esa profecía, para que hagas esa misión.
¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Me gustaría, no sé si, a ver qué opinan, si se los leo en esta versión lenguaje, me parece una versión muy bonita, a veces toca leer en otras, pero ya le leo rápidamente, como dice acá. No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Sí, como lectura es muy bonito. Pero ustedes se preguntan por qué razón el ángel le dice todo eso. Porque María necesitaba entender para poder llegar a decir lo que dijo al final. Yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme como Él quiere. Entonces, una parte es la pregunta de qué clase de saludo es ese de que yo soy muy favorecida y yo y Emanuel y Dios está conmigo. Entonces, vamos a leer un poco más específicamente lo que dicen los versículos. ¿Ya? 30. Oh, perdón. Perdón. Ya, ok. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Les hago una pregunta. ¿Quién le puso el nombre al niño? Dios mismo. Dios mismo, exactamente. La gran mayoría de las personas piensa que José o María fueron los que le pusieron el nombre Jesús. No, Dios le especifica a María, Jesús es el nombre que tú le vas a poner al niño. Ese nombre viene de parte de Dios, no de parte de María ni de parte de José, de parte de Dios específicamente. ¿Por qué él le dice, ponle por nombre Jesús? ¿Qué le dice eso a María? Ok, para hacer eso tenemos que ir a Isaías. Vamos a Isaías capítulo 59. Isaías 59, venga a ver. Ok, tengan sus Biblias ahí porque vamos a leer varias partes. Capítulo 59, versículo 1. He aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Las iniquidades de ustedes, está hablando al pueblo de Israel, son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Después sigue diciendo una serie de cosas que hablan sobre el pecado de Israel y lo menciona así pues, hablando a carta cabal sobre todo lo que Israel ha hecho, ¿sí? Y habla hasta el versículo 15 de todo lo que, de toda la maldad de Israel. Entonces al final dice en el versículo 15, la verdad está ausente y el que se aparta del mal es despojado. O sea, hasta los buenos son atacados y empujados y dañados. El Señor ha visto esto y el hecho que no haya justicia es malo ante sus ojos. Vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Ni siquiera oraban. Por tanto, su propio brazo le produjo salvación, su propio brazo produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia y puso el casco de salvación sobre su cabeza. Se vistió de ropas de venganza y se cubrió de celo como un manto. De acuerdo con sus hechos, así dará la retribución, ira para sus adversarios y furor para sus enemigos.
dará su retribución a las costas. Desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde donde nace el sol, su gloria, porque él vendrá como río encajonado sobre el cual impele el soplo del Señor. ¿Cómo será ese furor, retribución? ¿Cómo es ese manto, venganza, coraza? No sabemos. Pero en el versículo 20 dice, entonces el Redentor vendrá a Sión, y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión. El Señor les dice, en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti, escuchen eso, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre, ha dicho el Señor. ¿Qué es lo que está escuchando María cuando le dicen Jesús? Jesús significa lo mismo que Josué. Jehová salva. Dios salva. Ajá. Entonces, Y el que Juan, creo. Redentor vendrá a Sión. Y los que se arrepientan de la transgresión, mi espíritu sobre ti, mis palabras dirán a sus descendientes, y sus descendientes las dirán. Mi espíritu cobijará, hará un manto encima de. Versículo 61, así que levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Eso es lo que Isaías está hablando acerca de la venida del Señor. Nosotros lo leemos después cuando dice, una luz se vio en Galilea de los gentiles, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Sí, Okay. sí. Ahora miren lo que dice el versículo del capítulo 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque Mesías el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Recuerdan que Gustavo dijo que iban a pelear al Señor? Es con este versículo. Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha Mesías el Señor. Entonces, para María, en su mente, lo que está recibiendo en el nombre de Jesús es, ok, en el nombre de Jesús está el hecho de Dios salva. Para Dios salvar necesita redimir al pueblo de Israel. Por lo tanto, se necesita un redentor. Ese redentor debe nacer. ¿Ok? Ese redentor debe nacer. ¿Por qué? Porque él va a ser enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los que están esclavos en la esclavitud, perdón, a los que están prisioneros y que no están bajo la voluntad de Dios. Y para eso necesita ser un Señor. Pero para ser un Señor necesita ser un Redentor. Pero para ser un Redentor debe ser un Salvador. Porque Israel está en medio de la oscuridad. ¿Cómo es que uno llega a algo como eso? Porque el ángel le acaba de decir la pista. ¿Recuerdan la pista cuál era? Por tanto, el mismo Señor le dará la señal: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaías 7:14. Y llamará su nombre
Admirable consejero, No, príncipe de llamará paz, su Dios fuerte, nombre Manuel. Emmanuel. Emanuel. Así que cuando el ángel se presenta y le dice, Manuel. Eso, salve muchacha, estás María, eres despierta. muy favorecida, Emanuel, ya le dio la pista de qué es lo que está hablando. Así que ella se va a Isaías. En Isaías dice que cuando Israel esté en la mayor oscuridad y en toda su maldad, vendrá alguien que va a redimir, a ser el redentor. Ese redentor debe pagar para que haya salvación. Esa salvación debe ser porque viene el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero para eso se requiere que haya alguien que sea el Jesús, porque nadie más puede redimir al pueblo de Israel sino Dios. Entonces tiene que ser que Dios salva. Ahora María entiende por qué razón colocar el nombre Jesús y no el nombre Emanuel. Porque Emanuel sería el significado amplio de 7:14. Pero con Jesús está colocando Isaías 60, 59, 60 y 61 en un solo paquete. Ahora sí, ella entiende. Así que cuando se le dice a José, José, le vas a poner Jesús, María ya sabe que se llama Jesús. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo a María? Esa no es ninguna loquita. Esa mujer era supremamente inteligente. ¿Estamos bien? Entonces hemos visto Isaías desde el 59 al 61. Perfecto. Ahora, todavía no es la explicación de por qué soy tan favorecida, por qué es la gracia, etcétera, etcétera, todavía no ha terminado. Él le dice que ese santo ser tendría una particularidad, será grande. Al principio yo pasé ese nombre muy rápido. Perdón, esa característica la pasé muy rápido. Pero esa característica es muy interesante. Porque esta característica de ser grande es una característica que nos lleva nuevamente a Isaías. En el capítulo 52. Isaías 52. El versículo 13. Vamos a entender eso de será grande. María ya sabe, ok. Le tengo que llamar Jesús por una razón. Él es Dios que salva. Y es Dios que salva porque necesita un redentor. Israel necesita un redentor. Ese redentor va a venir por el Espíritu Santo y ese redentor va a liberar las cadenas. No las del yugo político, sino va a reventar las cadenas de la opresión, de la esclavitud, de la ceguera, del sordo. Pero miren lo que dice Isaías 52:13. Para aclararle a María, he aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido, esa es la palabra que aparece acá, y será muy enaltecido. De la manera que muchos se asombraron, se escandalizaron de él, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Sí, asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. Y si ustedes conocen, sabrán que Isaías 53 habla de todo lo que pasó el Señor Jesús en la pasión.
el capítulo que los judíos no les gusta leer. Pero desde el versículo 52, Isaías le dice a María en este caso, escúchame, ¿por qué? Porque es mi siervo. Va a ser asombrosa su vida. Tan asombrosa que lo van a desfigurar. Lo van a desfigurar tanto que las personas verán un guiñapo. ¿Verán un qué? Un guiñapo, una masa. No le verán una cara. Lo van a desfigurar. Ya. Y por esa muerte, él va a asombrar a muchas naciones. Hasta reyes cerrarán la boca delante de él. Y entonces entenderán lo que nunca habían podido entender. Este será grande, no es lo que nosotros creemos. Este será grande, es el triunfo del Señor a través de su iglesia, llevando el mensaje del evangelio que va de generación en generación, como dice Isaías 60, y que ha llegado hasta los reyes y ha llegado hasta las más encumbradas personas y personalidades y personas con mucha inteligencia y todo eso, y todos han quedado como nosotros, asombrados de que todo un Dios estuviese en una cruz después de haber sido apaleado y vuelto un guiñapo, una masa sanguinolienta. El triunfo del Señor, ese engrandecimiento del Señor, es el hecho de que ahora es enaltecido por nuestros corazones. Y por si fuera poco, miremos lo que dice Miqueas en el capítulo 5. Recuerden ustedes recuerdan, perdón, esta profecía. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel. ¿Recuerdan lo que les dice el ángel a María? Su reino no tendrá fin. De ti, de Judá, de Belén, saldrá el gobernante de Israel, cuyo origen es desde los días de la eternidad, o sea, es Dios. Sin embargo, Dios los abandonará. Eso es una cosa impresionante. Hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. Él se levantará y los apacentará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor, su Dios, y se establecerán, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será la paz. Ahora, no es solamente en la primera venida cuando a él es absolutamente la grandeza del Señor. No es solamente el hecho de que esta muerte donde él queda tan desfigurado que ni los seres humanos lo pueden reconocer, sino que eso se extiende hasta su reinado, que es un reino eterno. Y dice, miren bien lo que dice el versículo 3. Durante un tiempo los va a abandonar. Exactamente igual a como dice Daniel, que matarían al Mesías, al ungido lo iban a matar, y que Dios se apartaría, exactamente como él dice, y después vendrá después. Pero cuando él se levante la segunda vez, apacentará con el poder del Señor y con la grandeza, escuchen bien, del nombre del Señor su Dios. Y entonces establecerá su reino en la tierra, y este reino será la paz. Ahora sí entendemos por qué María entendió lo que significa este será grande. María podía entender, de pronto no completamente, pero sí con el hecho de que Dios con nosotros. Jesús es el Salvador que viene a nacer de una virgen. Y será grande porque aunque va a ser apaleado y va a ser desfigurado
esta masa sanguinolenta, cuando Él resucite, Él va a ser el Mesías que se sentará en el trono de David y reinará por la eternidad. Eso es lo que explica el versículo 33. Sin el versículo, esta primera parte del versículo 32 sería imposible entender el versículo 33. María no hubiera podido entender el 33 si no recuerda qué significa la grandeza para Dios. Será engrandecido aquel, pero éste reinará con la grandeza de su Padre. ¡Wow! Excelente. Pero hay una tercera parte en esa anunciación. Hay una tercera parte. La tercera parte es que el ángel le dice: este será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. La profecía, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su Mesías, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi santo nombre. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, oh reyes, sean sabios y acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él se refugian. Cuadro completo. Cuadro completo para María. Escúcheme bien. María, eres muy favorecida. Emmanuel. Dios contigo. Vas a concebir en tu vientre. Vas a dar a luz un hijo y pondrás su nombre Jesús. Porque ese Jesús es el Redentor que vendrá a la tierra. Ese Jesús es el Redentor que vendrá a la tierra. Él va a nacer como un niño de tu vientre. Y Él es el Redentor del mundo, de las naciones, pero específicamente de Israel. Específicamente de Israel. Él será la luz del mundo que Israel está esperando que venga. Sin embargo, María, este será grande, como el grande de Isaías 52, como el grande de Daniel capítulo 7. Va a ser muerto. Y su muerte será muy, muy, muy dolorosa. Asombrará tanto a las personas. Las personas se escandalizarán tanto de su poder, de su ser, de su donaire, que lo desfigurarán para que nadie se acuerde de él. Y sin embargo, Dios el Señor lo enaltecerá
Porque con esa muerte, el mensaje que él trae al mundo será llevado de generación en generación a la generación de las otras generaciones, hasta el punto de que hasta los reyes se convertirán a su mensaje. Y cuando ese niño, que luego se convertirá en hombre y morirá de la manera tan horrorosa que va a morir, ascienda, su trono será declarado por Dios. Él lo instalará en el trono de Sión, su monte. Cuando muera, él estará en el trono de Dios. Y Dios lo ha reconocido como su Hijo. El Altísimo lo ha reconocido como su Hijo, porque ha decretado que Dios mismo lo engendrará un día, un hoy. Y ese día, María, es hoy. ¿Saben qué es la peor lástima de toda esta historia? Lo que dice Lucas 8. ¿Lo que qué, perdón, Lucho? Lo que dice Lucas 8, Lucas 8:28. 28. Desde el 26 lo voy a leer para que entendamos el contexto. Navegaron a la tierra de los Gadarenos que está frente a Galilea. ¿Recuerdan de dónde vendría la luz? De Galilea de los gentiles, ¿recuerdan? Al bajarse el Señor a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios desde hacía mucho tiempo y no había llevado ropa ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Escuchen bien, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La mayor desgracia es que solo los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo del Altísimo en ese tiempo. Y el Señor tuvo que ser enaltecido en la muerte en la cruz, tal cual como dice Isaías. Tuvo que ser enaltecido en esa muerte tan terrible en la cruz, para que nosotros hoy podamos reconocerlos como el Hijo del Dios Altísimo. Ninguno en su generación le dijo nunca Hijo del Dios Altísimo, excepto los demonios. Pensando en eso que está diciendo Lucho, eso es cierto. O sea, como los seres superiores, porque sean demonios, la angeología, o sea, reconocen quién es Jesús. Nosotros somos tan tapados que muchas veces, o sea, ni reconocemos, hasta minimizamos y vulgarizamos el nombre de Jesús. Muchas veces hablo del ser humano, cómo los demonios lo reconocen. Nosotros que somos inferiores y muchas veces caemos de tratar a Jesús a veces de una manera ni se reconoce. La gente a veces ve a Jesús como cualquier cosa, menos como Dios o como un superhumano, por así decirlo, un profeta o cualquier cosa. Tremendo, ¿no? Tener que los demonios, o sea, es que estamos hablando de los demonios y son ellos los que reconocen
Y nosotros, repito la palabra, estamos tan tapados que muchas veces el orgullo y la soberbia, la ignorancia tan grande que tenemos, que nos hace más soberbios y hacen que no reconozcamos quién es Jesús. Vea que los demonios reconocen el mismo sentido de la profecía. El cumplimiento lo reconoce. Ok. Así que cuando María ¿Aló? va a hacer la segunda pregunta, Dice, continuará, dije, me dejaron solo. cuando María hace la segunda pregunta, no es una pregunta dubitativa, es una pregunta consciente. Ahora conoce todos los pormenores. En la anunciación, el ángel le da los pormenores y le muestra claramente en la escritura. A ver, de pronto para nosotros no es tan claro, ¿me entiende? Porque no entendemos porque no estamos hablándolo en el lenguaje original. Pero para María sí era muy claro lo que le estaba diciendo. María había estudiado las escrituras y entendía muy bien lo que estaba diciendo el ángel cuando le dice lo que le está diciendo. Ahora la explicación está completa para su primera pregunta. ¿Qué clase de saludo es este? ¿Cómo es que yo soy la muy favorecida? La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver la segunda pregunta de María. Mucho. Ok, ¿alguien tiene algo, además de Gustavo, Lucho, que ya lo es de, escuchamos? Pero Yo quería decir que si María, como tú dices, conocía las escrituras y sabía ese significado y entendía todo lo que tú ya nos explicaste, pues para ella tenía que haber sido algo como para quedar en shock. Todo eso que le estaban diciendo de quién iba a ser su hijo, no, terrible, tenaz. Porque le está hablando de quién va a ser, cómo va a no, morir. Se las voy a poner más fácil. El ángel le dijo todo lo que se ha dicho desde Génesis hasta ahora es lo que va a ser cumplido en ti. tal cual, como diría un costeño, total. digo, hay una cosa que de pronto que me gustaría que se entienda. No es que María fuera una super estudiosa de las escrituras, simplemente es por tradición judía, todo el mundo aprende las escrituras desde pequeño. Por tradición, es normal que la gente las aprenda, las entienda, porque es parte de su filosofía de vida. Entonces, sí, porque de Sí, pronto muchas veces pues se puede abstraer lo que hace el católico, que es como, no, es que ella era la super devota, ¿no? De María era una como cualquier otra, sí, le tocaba, sí, no sé cómo era la tradición para arreglar sí, casa y hacer de pero todo. sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay algo que debemos tener muy en cuenta. Aunque todos los judíos estudian, incluso las mujeres, el punto de por qué María es que muy pocas personas esperaban al Mesías, aunque estaba predicho, aunque se les había mostrado, que se les había anunciado, aunque habían profetizas diciendo va a venir el Mesías en este tiempo, aunque había un hombre llamado Simeón que estaba diciendo desde muy joven, oigan, yo no voy a morir hasta que no llegue el Mesías. No ha llegado el Mesías, pero va a venir el Mesías. Oigan, ya yo estoy viejo, va a llegar el Mesías. La cosa es en serio, miren. Había mucha gente como ellos, ahí dice Sí, en el Evangelio, dice, muchos que estaban esperando la venida del Mesías. Una cosa es que yo sepa las sí, escrituras y otra cosa es que yo crea las escrituras. Y en este caso, cuando el ángel le dice a ella muy favorecida, yo estoy casi seguro de que había muchísimas doncellas en Israel que estaban esperando la venida del Mesías, solo que sí, ninguna, solo que Dios simplemente privilegió a esta mujer por encima de todas. sí, Y claro. el ángel fue muy explícito con ella al mostrarle los títulos para que ella pudiera entender lo que ella había estudiado. Todo esto que has estudiado es lo que se cumple en ti. Como dice mi tío, todo el Antiguo Testamento tenía una razón de ser
en esa anunciación. En esa anunciación. Pero también Dios le está mostrando a María, María, como todos los hijos, este no será tuyo, es mío, tú me lo crías y lo necesito para que sea el Dios de la eternidad. Él lo va a saber y lo verás por la eternidad. Para nosotros es algo increíble que el Dios de todo el universo quiera que lo veamos. Pero va a ser así. ¿Alguien más tiene algo que... Ok, cancelemos la grabación.